Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, pendientes de la última hora, mirando a los 100 días de Donald Trump en el cargo, en un momento en el que amenaza directamente a Europa. Dice que no puede ser el subsidiario de la defensa europea. Enseguida les contamos las decisiones, los pasos que está dando la Comisión en este sentido, con 910 millones de euros, pendientes también de Ucrania. Les contábamos hace escasos minutos que cede ante la presión de Donald Trump. Se espera que hoy mismo firme el acuerdo sobre minerales, mirando también a la tensión entre India y Pakistán, pendientes de la guerra en Ucrania. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos hablando del que vuelve a ser el protagonista en el día de hoy. Empezamos hablando de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos cumplía 100 días en el cargo. Decía que ha tenido el mejor inicio de mandato de la historia. También respondía a estas encuestas que hunden su popularidad. Las rechaza directamente. Este es el mensaje, así saca pecho Donald Trump. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in. And week by week, we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs and protecting our great American auto workers and all of our workers, frankly. We're protecting all of our workers. We're restoring the rule of law, which was sort of out the window with this crazy guy. Precisamente el presidente de Estados Unidos no ha declarado si confía en el líder del Kremlin, Vladimir Putin, pero insinuaba que le gustaría detener la guerra. Trump añadía que de no haber ganado las elecciones, Putin se habría apoderado de toda Ucrania. ABC News reiteraba una publicación de Trump en la que había criticado a Putin por los ataques a ciudades pacíficas de Ucrania. Sugería que Putin no quiere poner fin a la guerra, sino que simplemente le estaba tocando. En una entrevista con el periodista Terry Moran, Trump afirmaba que le diría a Putin que le gustaría detener esta guerra. Evitaba responder a la pregunta de si confía o no en el presidente ruso. Decía: no confío en ti, no confío en mucha gente, pero sí creo esto. Creo que él, digamos, que me respeta y creo que por mi culpa no va a apoderarse de toda Ucrania. Donald Trump había prometido terminar la guerra en sus primeras 24 horas de regreso a la Casa Blanca, pero celebrando 100 días en el cargo, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, sugería que la administración podría pronto enfocarse en otros asuntos. Decía: estamos en un momento en el que las dos partes deben presentar propuestas concretas sobre cómo poner fin al conflicto. Es lo que declaraba en rueda de prensa Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, en lo que dijo que era un mensaje de Marco Rubio. That is not something we can do. It's harmful to get ahead of what our experts, what our diplomats, what the Secretary of State, what the President of the United States, the most powerful people in the world, meeting to find a resolution to this, and discussing it or speculating does not help. It increases, I think, fear and confusion. So I won't do that. But I do have something I can tell you that the Secretary said to me about the situation. Just a short time ago, Andrea Mitchell. We are now at a time where concrete proposals need to be delivered by the two parties on how to end this conflict. How we proceed from here is a decision that belongs now to the President. If there is not progress, we will step back as mediators in this process. Decía Bruce que si no hay progreso se retirarán como mediadores en este proceso. Añadía que en última instancia dependerá de Trump decidir si avanzar o no en la diplomacia. Preguntado este martes en una entrevista con ABC sobre si Putin quiere la paz, el presidente de Estados Unidos respondía que piensa que sí. También insinuaba que el mandatario ruso quiere tomar el control de toda Ucrania, pero por su culpa no lo va a conseguir. Les contamos también el mensaje, la advertencia de Trump de Estados Unidos a Europa. Washington dice que ya no está en capacidad de subsidiar la seguridad de los países europeos debido a su gigantesca deuda pública. Es lo que afirmaba el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, en una entrevista con New York Post. Decía: Estados Unidos, con una deuda de 33 billones de dólares, literalmente ya no puede permitirse subsidiar la seguridad europea y tenemos que hacer una distinción entre nuestros aliados de Europa del Este, como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania
y otros. Walsh agregaba que mientras países como Noruega y Finlandia habían intensificado sus gastos en la defensa, otros como España, en Canadá o incluso sus amigos de Italia siguen destinando fondos lamentablemente insuficientes a estos fines. El alto funcionario señalaba que Trump seguiría apoyando militar y diplomáticamente a Europa, pero al mismo tiempo sería exigente a todos los niveles. Recordaba los llamados de Donald Trump a aumentar los presupuestos de defensa por parte de los países de la OTAN. Decía, aún tenemos un buen camino por recorrer y vamos a seguir exigiendo que nuestros aliados paguen su parte justa, que compartan esta carga. Donald Trump, que firmaba este martes una orden para suavizar el impacto de sus aranceles a los automóviles con una combinación de créditos y alivio de otros gravámenes a los materiales, y su equipo comercial promocionaba su primer acuerdo con un socio comercial extranjero, unos avances que aliviaron las preocupaciones de los inversores ante las políticas comerciales de Donald Trump. El cambio se produce el mismo día que Trump se dirigía a Michigan, cuna de la industria automotriz, y pocos días antes de la entrada en vigor de un nuevo paquete de impuestos del 25% a las importaciones de componentes automotrices. El viaje en víspera de sus 100 días en el cargo se produce en un momento en el que los estadounidenses tienen una visión cada vez más negativa de la gestión económica de Trump, con indicios de que los aranceles van a lastrar el crecimiento y podrían impulsar la inflación y el desempleo. El presidente republicano acordaba otorgar a los fabricantes de automóviles créditos de hasta el 15% del valor de los vehículos ensamblados en el país. En este sentido hablaba también la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Decía que Trump ha asegurado en 100 días más inversiones que Biden en 4 años. Dice que Trump es el empresario en jefe de Estados Unidos. Billones de dólares están inundando su país. Escuchamos a Caroline Leavitt. At this point, President Trump has secured more investments in the United States of America in 100 days than Joe Biden did in 4 years. President Trump is America's businessman in chief, and that's why these trillions of dollars in investments are flooding to our country. The business community is bullish on America because President Trump is back in charge. Tomorrow, the president will host CEOs and leaders from several companies that have made these investments to tout their historic commitments to our country and encourage others to follow suit. Under President Trump, there has never been a better time to invest in America. And the president finally said enough is enough and refused to allow America and our workers to be ripped off any longer on trade. Hablamos también de Elon Musk para contarles que el multimillonario y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental ya no trabaja físicamente desde la Casa Blanca. Es lo que informaba The New York Post en un momento en el que habría dejado de asistir a reuniones en persona, incluidos encuentros en el despacho Oval y viajes en el Air Force One, aunque sigue colaborando con el gobierno de Trump de manera remota. Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, afirmaba que aunque Musk ya no está presente en la Casa Blanca, su rol se mantiene. Decía, en lugar de reunirme con él en persona, hablo con él por teléfono, pero el efecto neto es el mismo. Musk definía gran parte de las primeras semanas de Trump en el poder diciendo que no había estado aquí físicamente, pero que en realidad esto no importa mucho. El magnate tecnológico ha anunciado que a partir del mes siguiente se enfocará más en su trabajo en Tesla, aunque seguirá disponible para colaborar con el gobierno 1 o 2 días a la semana si eso resulta útil. Además, su estatus formal como empleado especial concluirá a finales de mayo debido al límite legal de 130 días consecutivos en el cargo. La administración Trump, que ha asegurado con éxito un acuerdo comercial y ahora está esperando aprobación del respectivo país extranjero antes de hacer el anuncio, es lo que declaraba el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Los detalles del acuerdo todavía no han sido revelados. Lutnick mencionaba en una entrevista con la CNBC que tiene un acuerdo cerrado, pero que necesita esperar a que su primer ministro y su parlamento den su aprobación. La identidad del país extranjero involucrado en este acuerdo todavía no ha sido revelada. Les contamos además que Donald Trump se comunicó con el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, este martes por la mañana para discutir sus preocupaciones sobre un informe que sugería que el gigante del comercio electrónico planeaba mostrar precios que reflejaran el impacto de los aranceles. El informe, que ha sido difundido por varios medios de comunicación, fue firmemente negado por Amazon. La respuesta de la compañía a las informaciones fue clara. Afirmaban que nunca habían considerado listar precios con aranceles en su plataforma principal de venta minorista y que no se habían implementado
implementado tales medidas. A pesar de la controversia, Trump se refirió a veces como un buen tipo en la conversación con periodistas en la Casa Blanca. Miramos también a la respuesta de Rusia a Estados Unidos. El Kremlin asegura hoy en respuesta al llamamiento de Washington de parar ya la guerra que el acuerdo de paz debe ser firmado con Ucrania y no con Estados Unidos. Dmitry Peskov recordó que Putin se mostró dispuesto recientemente a mantener conversaciones directas con los ucranianos sin condiciones previas. Así que decía, dicha voluntad sigue en pie. En cambio, resaltó que lamentablemente no han escuchado ninguna declaración o comentario por parte de Kiev, así que no saben si está dispuesto o no. Dice que Ucrania planea muchas condiciones previas, por ejemplo, un alto el fuego, y esto se contradice con la postura de Putin. Calificaba de desacertadas la mayoría de las reacciones de Zelensky. El portavoz del presidente ruso, que declaraba este miércoles que la guerra en Ucrania es demasiado compleja y por tanto no puede resolverse rápidamente, dijo que Moscú apreciaba los esfuerzos de Estados Unidos para negociar un acuerdo y expresaba su esperanza de que tuvieran éxito. Sin embargo, señalaba que el acuerdo final debe alcanzarse con Ucrania y no con Estados Unidos. Decía, hay que llegar a un acuerdo con Ucrania. Estados Unidos intenta actuar como mediador y le agradecemos estos esfuerzos verdaderamente increíbles. Añadía que Putin apoya la iniciativa de establecer un alto el fuego a largo plazo en Ucrania, pero subrayaba que antes hay que responder a toda una serie de preguntas y resolver toda una serie de matices. También hablaba en este sentido el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Es optimista, dice que pueden lograr resultados. Ve señales positivas por parte de Estados Unidos. Аналогичные сигналы. Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот, когда мы с вами общаемся. И мне кажется, что практически все видят позитивную сторону происходящего, надеются, что авансы, скажем так, которые звучат в отношении перспектив российско-американского диалога, оправдаются. И я думаю, в ближайшее время мы увидим. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha renombrado hoy por decreto el aeropuerto de la ciudad de Volgogrado como Stalingrado, en recuerdo a la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Decía, para perpetuar la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, se decreta que se asigna al aeropuerto internacional de Volgogrado el nombre histórico de Stalingrado. Es lo que reza el texto oficial. La orden especifica que esto no supone un cambio de nombre ni de la ciudad que ostentó ese nombre hasta 1961. Les contamos también que en la región de Primorsky, en Rusia, ha comenzado la construcción de un puente sobre el río Tumen que conectará a Rusia con Corea del Norte. Se espera que el puente, cuya construcción está a cargo de una empresa de Sochi, esté terminado en 1 año y medio. Actualmente solo existen un puente ferroviario y conexiones aéreas entre Rusia y Corea del Norte. Se espera que el puente carretero aumente el tráfico de carga del de pasajeros. La longitud total del puente en construcción es de 4,7 kilómetros. El puente mismo tiene 1 kilómetro de longitud. La longitud del lado ruso es de 424 metros y la del lado coreano de 581. El ancho del puente es de 7 metros. Cerca del cruce del puente se va a instalar un puesto de control de vehículos. Miramos también a la amenaza de Ucrania. Dice que tiene capacidades para atacar la Plaza Roja de Moscú cuando acoja el desfile militar dedicado al 80 aniversario del Día de la Victoria. Es lo que declara el secretario del Comité para Asuntos de Seguridad, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema, Roman Kostenko. Durante una entrevista con medios locales, a Kostenko le preguntaron sobre si Ucrania de verdad tiene ahora la capacidad de atacar el desfile ruso con drones cuando Vladimir Putin y numerosos líderes mundiales se encuentren en el lugar. Decía, si estamos hablando de nuestras capacidades, sí las tenemos. Admitía el alto nivel de defensa antiaérea activada en la zona, pero decía, ahora tenemos poderosas capacitaciones para desarrollar capacidades de ataque de largo alcance, así que digamos que si quisiéramos planear tal operación no hay gran dificultad. La respuesta de Rusia dice que el desfile militar con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria se llevará a cabo en Moscú. Es lo que precisa este miércoles el portavoz del Kremlin. Decía, habrá el desfile y nosotros lo observaremos con orgullo. De esta forma respondía a Volodymyr Zelensky, que afirmaba previamente que en Moscú se sienten preocupados por si pueden celebrar su desfile militar. Agregó que están inquietos y con razón. Precisamente les contamos que Ucrania está dispuesta a firmar un acuerdo sobre recursos naturales con Estados Unidos. Es lo que declaraba
una persona familiarizada con el asunto, según la agencia Bloomberg, una medida que podría reforzar el apoyo de Washington a Kiev al fortalecer su asociación económica. El borrador del acuerdo, que prevé la creación de un fondo conjunto para gestionar los proyectos de inversión de Ucrania, se ha ultimado y podría firmarse este mismo miércoles. Las conversaciones son privadas. La ministra de Economía ucraniana, Yulia Sviridenko, está de camino a Washington para esta firma. En otro avance, Estados Unidos acordó que solo la asistencia militar futura que brinda Ucrania tras la firma del acuerdo se va a contabilizar para su contribución al fondo, según el documento. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, declaró el domingo que Washington había abandonado su insistencia en incluir en este acuerdo las decenas de miles de millones en ayuda entregada desde el inicio del conflicto con Rusia. Mientras tanto, Zelensky ha vuelto a pedir este miércoles más presión de Estados Unidos y Europa para forzar a Rusia al alto el fuego inmediato e incondicional de un plazo inicial de 30 días, por el que aboga Kiev tras sufrir un nuevo ataque nocturno con drones que dejó un muerto en Dnipro y 45 heridos en Kharkov. Decía Zelensky, más de 100 drones de ataque rusos esta noche, 375 desde que empezó esta semana, más de 190 eran drones Shahid, lo que escribía en sus redes sociales, denunciando un nuevo bombardeo ruso dirigido contra infraestructuras civiles y zonas residenciales en las ciudades de Kharkov y de Dnipro del noreste y el centro de Ucrania. Pedía sanciones contundentes adicionales para obligar a Rusia a bajar las armas. Decía Zelensky, debe haber presión, no solo palabras o intentos de persuasión que fuerce a Rusia a un alto el fuego y a poner fin a la guerra. Apelaba directamente a Estados Unidos y a Europa para que den estos pasos. Zelensky, que por cierto también alertaba en las últimas horas sobre extraños movimientos de Rusia en Bielorrusia. Dice que están preparando algo. Escuchemos a Zelensky. Especially no land, and we all need to keep the pressure on Russia. Everyone can do their part to help us reach a full and unconditional ceasefire as soon as possible for at least 30 days. That's what could lay the groundwork for real effective diplomacy. So please keep standing with Ukraine, and we are very grateful for your military support, and we still need it because Russia wants to drag Pendientes de las palabras de Volodymyr Zelensky, mirando también a la tensión entre China y Estados Unidos, se rearme en Europa ante las amenazas de Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, contándoles que el portaaviones chino Shandong ha realizado 2 travesías inesperadas al norte de Filipinas, donde ese país lleva a cabo maniobras militares con Estados Unidos, lo que se considera una demostración de fuerza, es lo que informa este miércoles el diario South China Morning Post. El Shandong, acompañado de 6 destructores y fragatas, así como de 2 buques de apoyo, fue detectado por primera vez por la Armada filipina el pasado martes a unos 185 kilómetros de Luzón, la isla más grande de este país. Después, el portaaviones fue avistado a 789 kilómetros de Japón, antes de regresar a través del estrecho de Luzón, cuando fue detectado de nuevo por Filipinas el pasado sábado. Se informa que el barco chino fue avistado solo 24 horas después del comienzo del ejercicio anual entre Filipinas y Estados Unidos, que dura 3 semanas y que además incluye escenarios de batalla a gran escala. Les contamos también que la actividad manufacturera de China ha caído más de lo esperado, un mínimo de casi 2 años, entrando en territorio contractivo en abril a medida que la creciente guerra comercial con Estados Unidos perjudica el comercio
bilateral. El índice oficial de gerentes de compras se situó en 49 puntos en abril, es lo que apuntan los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicado este miércoles, cayendo por debajo del umbral de 50 que determina la expansión frente a la contracción por primera vez desde enero. También les contamos la desescalada en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, y es que Pekín ha eliminado el arancel del 125% a las importaciones de etano procedentes de Estados Unidos impuestos a principio de este mes, es lo que informa la agencia Reuters. La medida aliviará la presión sobre las empresas chinas que importan etano estadounidense para producción petroquímica y además va a proporcionar una salida para el gas natural líquido, un subproducto de la producción de gas de esquisto estadounidense. Las fuentes indicaron que el arancel al etano se había condonado en los últimos días. Una de ellas indicó que la condonación no se había anunciado públicamente. También miramos a Europa para contarles que la Comisión Europea ha anunciado este miércoles que invertirá 910 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Defensa de 2024 para fortalecer la industria de defensa de Europa y abordar las brechas críticas de capacidad. La financiación apoya a proyectos que van desde drones impulsados por inteligencia artificial hasta tecnologías furtivas, lo que marca la primera vez que las industrias de defensa ucranianas participan en colaboraciones. El bloque también dijo en su declaración que con un presupuesto de 7.300 millones hasta 2027, el FED es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la inversión y el desarrollo en defensa. Esta ronda de este año recibió 299 propuestas de 25 Estados miembros y Noruega, y las pymes recibieron más del 27% de los fondos. Dice que las propuestas seleccionadas apoyan el desarrollo de capacidades críticas como sistemas de defensa aérea y antimisiles, también vehículos aéreos no tripulados que van a permitir a las Fuerzas Armadas europeas responder a las amenazas emergentes y proteger a nuestros ciudadanos, ya sea reforzando nuestra defensa colectiva o apoyando a nuestros socios como Ucrania en sus esfuerzos por defenderse de la agresión extranjera, es lo que declaraba Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio. Por parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado múltiples ataques contra Donald Trump en un discurso que dejó al descubierto el creciente antagonismo al otro lado del Atlántico. La Unión Europea y el mundo entero sufrirán como resultado de la impredecible política arancelaria de Estados Unidos, cuyos gravámenes son los más altos en un siglo, es lo que apuntaba en el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Decía von der Leyen, millones de ciudadanos se enfrentarán a facturas más altas en alimentos, los medicamentos, costará más, el transporte costará más y la inflación aumentará. También les contamos más problemas para el presidente de Estados Unidos. Es que Donald Trump está manteniendo conversaciones en múltiples niveles con India y Pakistán, incluidos contactos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y sus homólogos, mientras Washington busca alejar a los rivales con armas nucleares del borde de la guerra. Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Rubio esperaba hablar con los ministros de Exteriores de India y Pakistán esta semana y que Estados Unidos estaba alentando a otros países a hacer lo mismo. Dijo que Washington está monitoreando los acontecimientos en general en esa región y está en contacto con India y Pakistán, no solo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, sino en múltiples niveles. En respuesta al ataque del 22 de abril, India suspendió el Tratado de las Aguas del Indo, expulsó a diplomáticos pakistaníes, revocó visas a ciudadanos pakistaníes y cerró el cruce fronterizo de Atari. Nueva Delhi también reforzó la seguridad en Cachemira, clausurando más de la mitad de los sitios turísticos de la región. En este sentido, el ministro de Información de Pakistán afirma que el país dispone de información creíble según la cual India pretende lanzar un ataque militar en las próximas 24 a 36 horas, es lo que informa la cadena británica BBC. Las declaraciones de Ataullah Tarar se producen después de que la India acusara a Pakistán de apoyar a los militantes responsables de un atentado en la Cachemira administrada por la India, en la que murieron 26 turistas la semana pasada. Islamabad rechaza las acusaciones. Tarar considera que la India pretende utilizar este atentado como falso pretexto para atacar y que cualquier aventurerismo militar de este tipo por parte de la India será respondido con seguridad y decisión. El atentado cerca de Pahalgam fue el más mortífero contra civiles en 2 décadas en el territorio en disputa. Tanto la India como Pakistán reclaman esta región y han librado 2 guerras por ella. En los últimos días, tropas de ambos bandos han intercambiado disparos intermitentes de armas ligeras a través de la frontera.
Miramos también a Canadá. Después de esperar un puñado de carreras reñidas, la emisora pública canadiense ha proyectado que los liberales de Carney formarán un gobierno minoritario en lugar de uno mayoritario. Hay 343 escaños en la Cámara electa de la Cámara de los Comunes. Un partido que no alcanza los 172 necesarios para obtener la mayoría está obligado a crear un gobierno minoritario que depende del apoyo de los legisladores de la oposición para mantenerse en el poder. Los gobiernos minoritarios tienden a ser menos estables, rara vez duran más de 2 años. Carney tendrá que negociar con legisladores de la oposición para obtener apoyo o actuar solo y desafiar a otros partidos a derrocar su gobierno. El socio natural de los liberales es el izquierdista Nuevo Partido Democrático, que llegó a un acuerdo con Justin Trudeau para mantenerlo en el poder durante más de 2 años a cambio de un mayor gasto en programas sociales. Mientras tanto, sigue la tensión con Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, bromeaba con periodistas. Le decía que Groenlandia se unirá a Estados Unidos y que Canadá se convertirá en el estado número 51. Escuchamos a Leavitt. I was wondering if you'd indulge me in a quick round of Trump trolling or Trump truthing. Sure, let's do Okay, it. good. Love it. Rapid fire. Greenland joining America. Definitely Trump truthing. Oh. Canada becoming a 51st state. Trump truthing all the way. And the Canadians would benefit greatly, let me tell you that. Eliminating the IRS. I think that is an optimistic goal, and the president, so I would say we're on the side of truthing there for sure, and the president, again, wants to see tax cuts, and he wants to see this massive revenue that we can gain from tariffs as well, which will create the external revenue service, so that's a definitive goal for sure. Okay, good. And most importantly, Trump 2028. Trump trolling, although the hats are flying off the shelves. Yes. Con Trump troleando, bromeando sobre Canadá, mirando también a la guerra en Ucrania en los primeros 100 días del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, la tensión entre India y Pakistán. Vamos a hacer una pausa, unos minutos enseguida. El análisis, los expertos en negocios, televisión.